Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Hoy vamos a terminar esta primera carta del apóstol. Una carta que nos ha inspirado, que nos ha, creería yo, elevado un poquito más, acercándonos más a Dios. Y es un maravilloso ya capítulo final de esta primera carta donde nos enseña sobre estar preparados para el regreso de Jesús, conociendo los tiempos y las ocasiones proféticas para dicho tiempo. Dice el versículo 1 y el versículo 2, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así como ladrón en la noche, le estaba diciendo el apóstol a estos hermanos que ya no tenía él necesidad de que les escriba más acerca de eso, porque ya había sido reiterativo, ya le había enseñado en ese corto tiempo que estuvo con él. Hizo una obra bastante amplia, abarcativa, podríamos decir, con estos hermanos muy especiales. Yo creo que después de haber escuchado estas prédicas consecutivas, no nos vamos a olvidar más de los tesalonicenses, porque tuvieron un corazón bastante preparado para recibir, un corazón bastante preparado para aceptar las enseñanzas que el apóstol traía de parte de Jesús, de parte de Dios por revelación. Y mientras Pablo estuvo allí con ellos, les enseñó de este tiempo anunciado por los profetas. Este tiempo que él lo estuvo predicando, que lo estuvo anunciando, que les dijo a sus hermanos que ese día los iba a sorprender como un ladrón sorprende a la noche. Así, de esa manera, buscó algo simbólico, un ejemplo para hacerle ver lo sorpresiva que iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero remitiéndonos a Jesús, vemos que Él criticó a los líderes religiosos de su tiempo porque no pudieron discernir las señales de los tiempos proféticos que se cumplieron con su llegada a la tierra. Vamos para eso leer Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice así su palabra: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él, o sea Jesucristo, respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Esas fueron las palabras que Jesús les dijo a estos fariseos que se habían acercado, y saduceos también, dos grupos fuertes, dos grupos religiosos bastante poderosos de sus tiempos, de sus épocas, que se acercaban solamente para tentarle al Señor, no porque realmente estuvieran interesados como los tesalonicenses, que estaban interesados, que habían recogido y habían guardado en su corazón todas las enseñanzas que el apóstol Pablo les había dado. No así el caso de estos saduceos y fariseos, que el Señor los llegó a llamar hipócritas, porque sabían distinguir el color rojizo del cielo, dice, cuando ellos digan buen tiempo, porque allí el cielo tiene estos arreboles, ese color rojizo entreverada, las nubes que forman ese color. Y también por la mañana saben distinguirla cuando habrá tempestad, dice, porque tiene arreboles el cielo nublado. Pero sin embargo, saben distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos, no la podéis. Ahora, ¿qué era lo que este grupo de fariseos y de saduceos debían saber realmente, que les llegó a indignar a nuestro Señor Jesucristo su actitud de pedirle señales y de poder distinguir cosas, podríamos decir, visuales, cosas de esta tierra, climáticas, pero no podían distinguir lo espiritual? Para eso vámonos a Daniel capítulo 9,
Vamos a leer desde el 24 al 27. Y allí el profeta está narrando una visión que él ha tenido. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Allí tenemos sintetizado todos los tiempos desde el anunciamiento del Mesías príncipe, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Allí está la visión que se le ha sido dada al profeta Daniel, hablando de la restauración en primer lugar de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que es Jesucristo, que vino a la tierra. Fíjense en que ya Daniel estaba profetizando a través de esta visión de nuestro Señor que iba a venir a la tierra. Dice: habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se va a quitar la vida al Mesías. Se está profetizando la muerte de nuestro Salvador, que vino a la tierra y no lo recibieron, no lo aceptaron y lo mataron. Dice: no por sí. Luego sigue avanzando en los tiempos. Dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ya en el año 70 después de Cristo, Tito la destruyó a la ciudad y la quemó totalmente. Dice: y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Esta es una profecía del Mesías dada a Daniel. Fíjense en ustedes, en el tiempo de este profeta. Dice: y por otra semana, remitiéndose ya al tiempo de la gran tribulación, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién hará todo esto? El anticristo. Y después dice: con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que es lo que hemos visto en toda la prédica anterior. No lo vamos a volver a repetir, pero es el orden cronológico que se dio. Y es todo lo que ahora Daniel, a través de esa visión, lo está profetizando. Entonces, estos fariseos y estos saduceos que estaban interpelando, que estaban tentando a Jesús, ¿no conocían las Escrituras? ¿No conocían lo que los profetas habían profetizado del Mesías? Lo tenían al Mesías ante sus ojos. Las palabras proféticas estaban ante sus ojos. Y sin embargo, ellos no pudieron discernir las señales de esos tiempos proféticos, hablados por Daniel en este caso, y no solamente por Daniel, sino también por Isaías, sino que ellos solamente lo que sus ojos visuales y carnales podían discernir de los tiempos, lo podían hacer, pero no podían discernir que el Mesías estaba entre medio de ellos ya, que se estaba cumpliendo esa parte de la profecía y de esa visión que tuvo Daniel y que la acabamos de leer. Y quizás tú, querido amigo, tienes el mismo corazón de los fariseos y de los saduceos, porque no aceptas en tu corazón a Jesucristo como el único Salvador ya enviado a la tierra, como hemos cantado, para poder proclamar a Jesucristo el único Salvador. Estos fariseos y saduceos tenían el corazón cerrado,
tenían la mente entenebrecida, podemos decir. Tenían el velo puesto sobre sus ojos porque estaban frente al Mesías príncipe anunciado en Daniel y sin embargo no podían discernir por lo menos ese tiempo. No podían discernir ya lo que se estaba cumpliendo. Lo demás podríamos decir que era posiblemente difícil de interpretar con respecto a la llegada del anticristo, con respecto a la gran tribulación y a todo eso desolador que habla Daniel. Pero lo que tenían frente a sus ojos, si hubieran estado ellos realmente con un corazón dispuesto a aceptarlo al Mesías, podrían haber discernido quién estaba hablando con ellos. Pero cerraron su corazón, cerraron su mente, todo su entendimiento estaba oscurecido, estaban frente al Salvador y sin embargo estaban buscando tentarle. ¿Cuántos de nosotros en muchas oportunidades habremos estado en esa misma postura farisea o saducea frente a nuestro Salvador, ofreciéndonos la salvación gratuita, ofreciéndonos todo lo que Él ha venido a traer a la tierra y sin embargo cerrando nuestro corazón a todo lo que está en la palabra de Dios? Entonces revisemos nuestro corazón cómo está con respecto a la salvación. Hemos cantado de la sangre de Jesús que hay poder, qué verdad. La cantamos y realmente entendemos que la sangre del Señor Jesucristo tuvo un precio incalculable que nadie lo pudo pagar, sino solamente nuestro Salvador. Allí Daniel estaba profetizando que Jesucristo, el Mesías, el príncipe Mesías, iba a morir. Todo estaba profetizado. Los judíos de esos tiempos tenían no solamente la Torá, tenían también la Tanaj, que era todos los libros proféticos. Ellos podían recurrir a estos libros proféticos y podían estudiarlo y discernirlo. Y es lo que le faltó. Y es lo que enojó a Jesucristo. El discernir en qué tiempo estaban viviendo. Y nosotros, hermanos, ¿estamos discerniendo realmente los tiempos que estamos viviendo? Por eso debemos estudiar las Escrituras y observar al mundo que nos rodea, especialmente poner la atención en Israel para poder estar conscientes, al tanto, apercibidos de los tiempos y de las ocasiones. A veces decimos, no nos interesa nada saber de Israel. Es el comentario de muchos que no quieren, que no aprecian a Israel, porque tienen un discernimiento también bastante cerrado y nublado con respecto al árbol profético que el Señor nos dijo que pongamos atención, lo cual lo hemos predicado también. Pongamos atención porque el reloj profético realmente es Israel. Y todo lo que a Israel le vaya sucediendo nos va anunciando a nosotros cuán cercana está la venida de Jesucristo a buscarla a su iglesia. Entonces, es muy tarde intentar abordar quizás un avión cuando ya el avión está despegando. ¿A cuántas personas le habrá ocurrido eso? Haberse distraído, haberse despreocupado, no haber estado informado quizás, haber estado perdido en filas, en puertas que no eran las correctas para abordar el determinado avión, y cuando de pronto se anuncia el vuelo, el avión ya está partiendo. Ya es tarde, por más que se vaya a hacer reclamos a las oficinas, nadie le va a poder solucionar el problema. El avión ya ha partido, ya ha despegado. Entonces, a veces nosotros andamos en la vida un tanto así, como despreocupado, como que no nos interesan, no queremos discernir los tiempos que nos está tocando vivir, que ya podemos ser muy entendidos de que estamos viviendo tiempos apocalípticos, o si no queremos hablar de tiempos apocalípticos, hablemos de los tiempos proféticos de Daniel, los cuales él por una visión los estuvo viendo, se le estuvo dando la interpretación. Quizás Daniel entendió a medias la visión, pero nosotros, que ya hemos vivido todo el orden profético predicado ya anteriormente, podemos saber que la venida del Mesías ya está muy cercana. Mientras Daniel estaba profetizando la llegada del Mesías, no sabía nada del Mesías, solamente lo que por visión se le estaba dando y proféticamente lo estaba hablando. Pero nosotros ya sabemos que el Salvador estuvo en la tierra. Nosotros ya tenemos su palabra donde nos confirma, está llena de su Santo Espíritu. Está llena del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios la Biblia. Por eso es que debemos estudiarla, debemos amarla, debemos obedecerla
para no estar en la misma posición de los fariseos y de los saduceos, irritando a nosotros así el corazón de Jesús. Y que cuando venga como ladrón en la noche, como así lo estableció y le dijo a estos hipócritas, nosotros no seamos sorprendidos y después nos admiremos y digamos y lamentemos y lloramos y nos arrepintamos y sea demasiado tarde. Mientras que estemos apercibidos, nosotros vamos a llenar nuestras lámparas como hemos cantado también. Llena esta lámpara, Señor, más de tu espíritu, más de tu poder. ¿Por qué tenemos que llenar las lámparas? Ya hemos hablado de las vírgenes sensatas y hemos hablado de las insensatas. Las sensatas fueron las que tenían la palabra y el espíritu. Estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo. Las insensatas estaban descuidadas, se habían dormido, no se habían preocupado por llenarse de la presencia del Espíritu de Dios. Miren, hermanos, que hay tanta forma de llenarnos del Espíritu Santo. Les cuento esta pequeña anécdota que les puede servir. Cuando nosotros amamos la presencia del Espíritu Santo, nosotros vamos a amar leer la palabra de Dios y vamos a tratar de buscarla, la presencia de Dios, y de adorarlo, porque en la adoración es cuando empezamos a sentir ese aceite fresco que nos empieza a llenar. Y yo no sé ser de esas personas que duermo la siesta, porque si duermo la siesta me cuesta reconciliar el sueño durante la noche. Entonces yo ya me conozco y a veces me acuesto un poquito como para descansar el cuerpo nada más, o escuchar alguna prédica, orar. Estoy orando, me encanta orar a la siesta y hablar con Dios. Y hoy, inusualmente que no ocurre esto, me dormí profundamente. Habrán sido unos pequeños minutitos nada más y soñé que en dormida lo estaba adorando al Señor. Lo estaba adorando al Señor y era una adoración tan sublime que hasta yo me desconocía. Yo decía, qué bello lo que canto. Era una adoración de decirle cosas a Dios en dormida. Qué hermoso, hermanos, que cuando nosotros queremos ser llenas de la presencia de Dios, vamos a adorarlo a Dios en todo momento, en todo lugar. A veces podemos ir en el colectivo, podemos ir caminando y podemos ir adorándolo. Yo a veces no me doy cuenta y estoy tan enamorada de Jesús que voy por la calle cantando. Y a veces me levanto cantando, me acuesto cantando y a veces Dios me está ministrando el Espíritu con una misma canción todo el día. Es porque algo Dios me está queriendo decir. Yo digo, pero ¿por qué estoy con esta canción que me retumba esta adoración, esta alabanza? Es porque Dios me está hablando a través de una adoración, a través de una alabanza, a través de la oración, hermanos. No hay límites para poder ser llenos. En este dormir y en este soñar que lo adoraba a Dios, la presencia de Dios entró en mi vida. La presencia de Dios me llenó. Me desperté abruptamente así, extrañada porque no sé dormirme, pero gozosa por haber estado aún en dormida adorándolo al que merece toda adoración. Qué hermoso que es nuestro Dios. Eso sucede cuando nos enamoramos nosotros de nuestro amado Salvador. Entonces, el versículo 4 al 7 lo vamos a leer. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Claro, hermanos, a los que son hijos de Dios no nos va a sorprender como ladrón. Vamos a estar preparados, no nos vamos a asustar, nos vamos a alegrar, nos vamos a asombrar. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, porque realmente, ¿qué se hace en las tinieblas? Pocas cosas buenas se hacen en las tinieblas. Casi todos los actos de homicidios, los actos de robos, de cualquier tipo de delinquir, se los hace en la noche. Los ladrones buscan la oscuridad, porque son y pertenecen y sirven al reino de la oscuridad, que es el reino de Satanás. A pesar de que hoy por hoy, también a la luz de pleno día se hacen estos tipos de pecados, pero generalmente todos los que siguen a Satanás obran conforme a Satanás, porque él es de las tinieblas. Pero acá el apóstol está diciendo, no somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros somos luz e hijos del día. Por tanto, le dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos, porque en ese dormir puede venir nuestro amado, como pasó con las vírgenes que no estaban preparadas. Todas estaban dormidas, pero las preparadas pudieron escuchar la voz de su amado y pudieron responder e irse. Mas las insensatas se despertaron de ese dormitar y, aunque escucharon la voz del amado, no tenían el Espíritu de Dios.
No tenían la lámpara en condición, no tenían el Espíritu de Dios rebosando en todo su interior. Entonces el apóstol está diciendo, no durmamos como los demás. ¿Cómo son los demás? Los que no quieren escuchar la voz de Dios. Los que no quieren prepararse, los que no quieren, dice, velar. Dice, nosotros somos de los que velemos y seamos sobrios. ¿Quiénes son las personas sobrias? Las contrarias a las ebrias. Una persona ebria es una persona que su mente no está coherente. Su mente en ese momento no razona ni piensa coherentemente. Por eso se dicen incoherencias. El ebrio empieza de pronto a hablar incoherencias, a tener conductas y actitudes que no son las de todos los días cuando está cuerdo. Entonces, el sobrio es todo lo contrario al ebrio. El sobrio es el que tiene toda su capacidad mental coherente. Tiene todos sus pensamientos bien posicionados con respecto a lo que está viviendo, con respecto a los peligros, con respecto a las advertencias, con respecto al estar preparado por esa sorpresa que el Señor nos va a dar como ladrón en la noche y que nosotros nos vamos a poder ir. Dice, entonces, el versículo 7 dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Sigue advirtiéndole y diciéndole que todos esos comportamientos de dormir, de estar no discerniendo los tiempos, no estar importándole los tiempos proféticos, son para aquellos, comparándolo como los que se embriagan y como los que duermen de noche. Pero dice el apóstol, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmos. Hay cosas que deben hacerse a tiempo, hermanos. A veces nosotros hay cosas que las podemos postergar, que las podemos anular, que las podemos aplazar, pero hay cosas que no se las pueden hacer fuera de tiempo. Y esta es una de las que el apóstol Pablo las está determinando como que nosotros no podemos pasarlas de tiempo. ¿Qué quiere decir el apóstol? Dice, habiéndonos vestido con la coraza. Recordemos que en Efesios 6 también, cuando hablamos de esta maravillosa carta también, hablamos en Efesios 6 de un tipo de armadura, donde el apóstol habla de esa armadura, que hoy no lo vamos a ver porque ya la hemos predicado. Pero hoy vuelve a hablar de otro tipo de vestimenta. Dice, la coraza de fe y de amor. Coraza. La coraza es para el cuerpo. Es una armadura, un blindaje, una protección, una defensa, una cubierta. Son los sinónimos que se pueden adecuar a esta vestimenta de la fe y del amor, que nos cubre, que nos blinda. Cuando nosotros decimos ahí va un auto blindado, un camión blindado, es un camión antibala, que por más que le tiren balas, las balas rebotan. Entonces, así tenemos que ponernos nosotros la coraza, esa armadura, ese blindaje, esa protección, esa defensa, esa cubierta de fe y de amor. La fe y el amor son las que a nosotros nos van a dar esa protección. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo es el casco que se pone en la cabeza. O sea que de nada nos valdría a nosotros tener solamente la coraza que nos cubra el cuerpo y la cabeza no. Porque si alguien nos quiere matar con una bala y no nos puede tirar al corazón, nos puede tirar a la cabeza y también nos puede matar. Entonces el apóstol da todo ese tipo de vestimenta y ahora habla del yelmo, dice que es la esperanza de salvación. Si nosotros no tenemos, hermanos, esperanza de salvación, entonces realmente acá en la tierra vamos a vivir muy mal. ¿Por qué los cristianos viven gozosos y felices a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de todo lo que nos sucede en el mundo, producto del mundo? Porque nosotros tenemos esperanza. Si se termina la esperanza, se termina todo. ¿Ustedes han conocido o han tenido la oportunidad de conocer una persona falto de esperanza? Es una persona que no desea vivir más. La persona que ha perdido la esperanza no desea vivir más, porque nada ya le importa de esta vida. Todo lo ve como malo, como feo, como oscuro, como negro, y no tiene esperanza de vida. Pero aquí el apóstol Pablo nos está hablando de la esperanza de salvación. Muchos podrán quizás estar enfermos en sus cuerpos, pero mientras tengan esperanza de salvación, entonces, hermanos, van a tener puesto ese yelmo que le va a cubrir su cabeza
para que puedan sobrevivir a todo tipo de adversidad que nos toque pasar acá en la tierra. Esperanza de que algún día vamos a ser salvos. Dice el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hemos hablado también en la prédica anterior en el orden profético, y hemos visto que este versículo es muy importante porque dice que Dios no nos ha puesto para ira. Dios nos ha puesto para que a todo aquel que en Él crea podamos alcanzar salvación. Entonces, si nosotros estamos teniendo esperanza, sabemos que vamos a alcanzar la salvación no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, sino por ¿quién? Dice, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo ya vino a la tierra, ya murió, ya derramó su sangre y ahora está en el cielo preparándonos un lugar, preparándonos esa hermosa boda del Cordero con la iglesia, para que todos aquellos que están preparándose, que están velando, que están discerniendo los tiempos proféticos y preocupándose para no ensuciar la vestidura, que Dios nos ha dicho que la mantengamos blanca, sin arruga, sin contaminación alguna, para que podamos ascender a los cielos. Entonces, hermanos, si nosotros estamos preparados de esa manera, podremos irnos con nuestro Señor y no alcanzaremos ese tipo de ira. La ira venidera también de nuestro Señor, que va a venir a juzgar a la tierra, que va a venir, ya la está juzgando a la tierra y en todos los tiempos la ha juzgado, pero aún en estos tiempos finales ya, la ira de Dios se está desatando sobre todas las naciones. Sobre todas las naciones, ustedes vayan a las noticias y vean tsunamis por aquí, inundaciones por allá, terremotos por aquí, guerras, ya no es de un solo país o de dos países. Corea, que son hermanas, podríamos decir, Corea del Norte y Corea del Sur, peleándose, odiándose. Y así ya vemos los libaneses y ya por donde veamos rumores de guerra. Y en otros lugares ya guerras declaradas, muertes por aquí, muertes por allá, asesinatos, actos terroristas, enfermedades. Entonces, hermanos, esto lo está manejando Dios, lo está permitiendo Dios, porque de alguna forma Dios tiene que juzgar la humanidad y también Dios la tiene que purificar a su iglesia. La iglesia no se va a ir así, como por sí, porque decir yo soy cristiano. La iglesia se tiene que ir lavada con la sangre del Cordero, purificada con el Santo Espíritu de Dios y con el poder de su palabra. Y por eso es que nosotros los cristianos buscamos la presencia de Dios. Porque en esa búsqueda de la presencia de Dios es cuando nos llenamos. Y si más nos llenamos de la presencia del Espíritu de Dios, más se desaloja todo lo que no tiene que estar en nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Mientras más cabida le damos al Espíritu Santo, más huida tiene que dar todo aquello que es pecaminoso, todo aquello que es de las noches, de las tinieblas, del pecado, del corazón, de la mente, del obrar. Entonces, el Señor quiere que dediquemos la vida a la práctica de sus enseñanzas. Hoy vemos un mundo buscando sus propios conocimientos, sus propias enseñanzas, y uno le va a hablar de Dios y no quieren saber nada de Dios. No quieren que uno le hable nada de la Biblia. Ellos se autogobiernan a sí mismos. Ellos se ponen su ley moral, ellos se ponen sus leyes civiles. Todo tipo de ley la rige el hombre. Hoy en día, ¿qué le vamos a ir a predicar nosotros de la moral de los 10 mandamientos? Somos locos. Eso no encaja en esta época. Eso no es para nuestros tiempos. Eso fue quizás para un tiempo, dicen algunos, y muchos. Eso fue para un tiempo, pero no para ahora. La palabra de Dios es viva y eficaz para todos los tiempos porque es eterna. La palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Cuando ese texto dice mi palabra no pasará, quiere decir que mi palabra es vigente para todos los tiempos, especialmente para estos tiempos finales. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros poner en práctica las enseñanzas para nuestro propio bien y para transformarnos a la imagen de Dios, siguiendo la ley moral de Dios? Ya lo hemos visto en Éxodo 20, del 1 al 17, está toda la ley moral de nuestro Dios, que se resume en amarás a Dios, como dijo Jesucristo. Todos los 10 mandamientos se resumen en amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Respetando los 10 mandamientos, nosotros estamos respetando esos 2 principios básicos para que nosotros podamos
estar transformándonos a la imagen de la moral de un Dios santo. De un Dios santo, porque nuestro Dios dijo, sed santo así como yo soy santo. Entonces, la santidad no es para determinadas personas, para personas que se recluyen, para personas que deciden por voluntad propia querer vivir la santidad. La santidad es para todo aquel que quiere seguir a Jesucristo y que se quiere ir con Jesucristo y que quiere vivir con Jesucristo en la eternidad. Entonces, ser santo es para todo tipo de cristianos, no para un grupo selecto ni para unos cuantos. No, es para todos aquellos que han dejado que Jesucristo los transforme, que Jesucristo le ofrezca esa salvación tan grande que solamente Él la puede ofrecer. Y sigue diciendo el versículo 10, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es el que ofrece la salvación, dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Eso es lo que quiere nuestro Jesucristo, que vivamos juntamente con Él. Por lo cual, dice el versículo 11, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, ¿de qué manera nos podemos animar los unos a los otros? Con las palabras que están en la Biblia. Se pueden dar muchas palabras de estímulo para la carne, estímulo social, estímulo político, estímulo emocional, de todo tipo. Pero el único estímulo que realmente nos va a levantar a nosotros es la palabra de Dios. Que nos estimulemos así predicando la palabra de Dios. Predicando la palabra de Dios los unos a los otros, porque de esa manera, dice el apóstol Pablo, nos vamos a edificar los unos a los otros, así como lo hacéis. O sea, el apóstol Pablo sabía que los tesalonicenses lo estaban haciendo. El apóstol Pablo dice, así como ustedes lo hacen, ustedes se están edificando, ustedes se están animando, sigan haciendo, sigan transformando, sigan ayudándose. Y el versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconocer, considerar, admitir, acatar. 3 sinónimos nada más que encajan muy bien para lo que el apóstol Pablo realmente quería, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. O sea, que consideremos, que admitamos y que acatemos a aquellos que nos están amonestando. Dice, y os presiden en el Señor. Presidir significa dirigir, mandar, influir, dominar. Y a veces realmente no se llega a estimar a las personas, esas que están presidiendo, a esas personas que nos están amonestando, como el apóstol Pablo dice, y os presiden en el Señor y os amonestan. A veces no se estima a esas personas. Se estima a los que dan estímulo, a los que dan palabras que alegran el corazón, esas prédicas influyentes que realmente quedan asombrados porque están estimulando y te están diciendo, te va a ir bien, todo te va a ir bien, ya van a pasar tus tiempos malos, ya van a venir mejoras, y todo lo que tiene que ver con el estímulo, porque hay personas muy idóneas para el estímulo. Pero sin embargo, hay quienes no son los que estimulan, sino amonestan. Y generalmente esas son las personas que no se las quieren. Las personas que están amonestando a través de la palabra de Dios. Ustedes observen, todos los youtubers que suben prédicas de estímulo, arrasan con los likes, arrasan con los suscriptores. Las personas que amonestan a través de la palabra de Dios tienen pocos suscriptores y pocos likes. Así ocurre, hermanos. Hoy lo podemos nosotros visualizar por medio de internet, pero eso ha sucedido en todos los tiempos y más en estos tiempos donde el ser humano no le gusta que se lo amoneste. No le gusta que se lo domine, porque al amonestar es un tipo de dominación. Entonces, en muchas oportunidades nosotros preguntamos a Dios, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad? Y no imaginamos realmente lo siguiente. Vamos a seguir avanzando y vamos a leer, leamos desde el 13. Y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿A quiénes? A los que amonestan, a los que presiden, a los que exhortan, a los que dominan. Dice, lo tengan en mucha estima y amor, porque su obra no es fácil. Amonestar no es fácil, hermanos. Enseñar la palabra de Dios tal cual es no es fácil porque el ser humano no la quiere recibir. Y dice, tened paz entre vosotros. Porque si tenemos un corazón enseñable, un corazón amonestable, va a poder haber paz
en el corazón los unos con los otros. Pero ¿qué ocurre en una casa cuando los padres, en una casa de familia, cuando un padre, una madre quiere poner límite? Empieza la sublevación de los hijos, especialmente cuando son adolescentes, cuando no quieren recibir las órdenes y las reglas que se establecen a veces en un hogar, y entonces se pierde la paz en el hogar. Pero ¿qué pasa cuando hay hijos que son obedientes, que acatan la amonestación, las órdenes, las reglas de los padres? Puede haber paz. Puede haber paz en el hogar, puede haber paz en la iglesia cuando se acata las órdenes, las enseñanzas, las amonestaciones de aquellos que están trabajando entre medio nuestro, que se están esforzando, que se están preparando, que están sufriendo, que están padeciendo para poder darle al pueblo un alimento que realmente lo prepare para la salvación. Y no un alimento que le enseñe a vivir feliz en la tierra. No, tenemos que dar un alimento que prepare al ser humano para poder alcanzar la salvación del alma y para poder alcanzar la salvación de la ira venidera, para no atravesar esos tiempos tan duros y tan difíciles que va a llegar a todo el mundo, que ya está llegando, como hemos dicho. Versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Fíjense en ustedes, ¿a quién se debe amonestar? A los ociosos, a los que no les gusta trabajar, a los que no quieren, a los que se han acostumbrado a que siempre se les esté dando como el sistema político imperante que ya ha salido de nuestro país. Se han acostumbrado a toda una generación a no trabajar y a que se le dé de una forma así sin esfuerzo alguno. Entonces, a esos ociosos, a esos se los debe amonestar. ¿Y a quién se debe alentar? A los que tienen poco ánimo. Porque siempre va a haber entre el pueblo de Dios gente que están desanimadas por situaciones que le tocan vivir, desánimo porque no tienen trabajo, desánimo porque quizás han sufrido pérdidas de familiares, de seres queridos, por distintas razones que viene el desánimo al ser humano. Entonces dice, a eso, a los de poco ánimo, alentalos y sostengan a los débiles, porque siempre van a haber personas débiles. Siempre está el fuerte, el valiente, pero también está el débil. Entonces a esos hay que sostenerlos y hay que ser paciente para con todos. Porque realmente a veces uno anhela y desea, como en el hogar, tener todos hijos que respondan realmente a lo que se establece en un hogar. Y en una iglesia también pasa lo mismo. Y en el hogar no todos los hijos responden de la misma forma. Pero hay que tener paciencia para que los hijos no se pierdan. Y lo mismo en la iglesia, hay que ser paciente para con todos aquellos que son difíciles, para aquellos que son duros de entender y que a su vez también son débiles. Dice el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. En estos versículos que venimos leyendo, hermanos, estamos viendo cómo debemos vestirnos con determinada coraza, pero cuando he llegado al versículo 15, realmente me puse a pensar, ¿quién de nosotros no ha pagado mal por mal en esta vida? Y eso, ¿sabe cómo se llama? Eso se llama venganza. En el corazón del ser humano hay algo que cuando alguien nos ha hecho un mal, la reacción inmediata es la venganza. Inmediatamente el ser humano está maquinando, está imaginando y pensando cuándo va a ser la oportunidad para hacerlo sufrir al que me ha hecho sufrir. Sin embargo, el apóstol está diciendo, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, porque si te han hecho mal, no le pagues con mal. Antes dice, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Nos preguntamos muchas veces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y nunca nos imaginamos que es lo que dice el versículo 16, el versículo 17, el versículo 18, el versículo 15, el versículo 14 y el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 16? Dice, estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. 18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y el versículo 15, como hemos hablado, no ser vengativos,
El versículo 13, como hemos visto, tener paz entre vosotros. El versículo 14, ser pacientes para los que son diferentes a nosotros. A veces es como que hay personas que nos quitan la paciencia, ¿no? Porque realmente son personas ociosas, son de poco ánimo, son débiles, pero tenemos que aprender a ser pacientes con todos. Entonces, nosotros quizás nunca nos hemos imaginado que la voluntad de Dios es vivir gozosos la mayor parte de nuestra vida. No decimos que como el proverbista de Eclesiastés dijo, todo tiene su tiempo, tienen tiempos de llorar, pero también van a tener tiempo de reír. Pero cuando nosotros podamos en la vida, procuremos la mayor parte que nos toque vivir en la tierra, estar gozosos, gozarnos, orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? No orar cuando tengo gana, cuando me acuerdo, cuando estoy en situaciones difíciles, cuando me apremia la adversidad. Orar sin cesar significa todo el tiempo. Estoy cocinando y estoy orando. Voy por la calle y estoy orando. Me estoy comunicando con Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro adversario está como león rugiente, mirando a quién puede devorar. Entonces, si nosotros estamos orando, ese león rugiente que no es Jesucristo de Nazaret, sino es Satanás, porque nos quiere devorar, vamos a poder resistirle, y el diablo dice su palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿de qué manera nosotros le vamos a resistir a Satanás si estamos distraídos, si estamos dormidos, si estamos desalentados, si estamos sin gozo, hemos perdido el gozo, hemos dejado de orar, hemos perdido la esperanza de la salvación? ¿De qué manera, si estamos maquinando en nuestra mente todo el tiempo maldades hacia el que nos ha hecho maldades? Si no podemos tener paz en nuestro corazón, no lo vamos a tener paz en el hogar. Y todo eso vamos a ser portadores de guerra. Nos vamos a poner del lado de los que continuamente están con un espíritu de guerra, de pleito, de rencilla, de provocar guerra en el hogar, provocar guerra en la calle, provocar guerra en cualquier lugar. Tener paz. Ser pacientes, no ser vengativos, ser agradecidos, como dice el versículo 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y si nos ponemos a pensar, ¿damos gracias en todo nosotros? A veces cuando hemos salido al centro y no hemos encontrado lo que buscábamos, o no hemos podido comprar las cosas que queríamos comprar porque no nos alcanzó todo el dinero, venimos enojados, enfadados, venimos malhumorados. Pero el que tiene un corazón preparado va a llegar a la casa y va a decir, Señor, gracias por lo poquito que he podido comprar. No he comprado todo lo que yo pretendía comprar, pero me has permitido comprar este poco, y con esto poco tú me vas a sustentar, Señor. Gracias porque no he podido conseguir quizás lo que yo anhelaba conseguir. Y quizás es para mi bien, Señor. Quizás es para entender a los que no tienen nada. Porque seguramente hay gente que está en peor situación que yo. Entonces eso nos hace también ser sensibles a las personas necesitadas. Cuando el Señor a veces no nos permite conseguir un par de zapatos, pero sin embargo en nuestro zapatero tenemos otros 5 pares de zapatos, eso nos hace pensar en que hay niños y personas que están usando pedazos de plástico en sus pies o están andando descalzos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser agradecidos en todo, cuando se nos otorga, cuando no se nos otorga, cuando tenemos y cuando no tenemos, cuando se nos satisface como cuando no se nos satisface lo que realmente nosotros queremos tener y obtener. Dad gracias en todo, dice el apóstol, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aprender a ser agradecido es muy difícil. Estamos viviendo un tiempo de desagradecimiento. Estamos viviendo un tiempo de gente desagradecida. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. Y son los tiempos finales donde el ser humano no va a valorar nada. El ser humano no va a poder sacar de su boca un gracias. Si te dan lugar para que subas el colectivo, gracias. Si te dan un asiento, gracias. Pero si yo a veces observo que suben personas, se le da el asiento y ni siquiera agradecen, como diciendo, es obligación que me dé el asiento. Todos pagamos un boleto para subir al colectivo. No es obligación de darle el asiento a otro.
pero si alguien nos ha dado el asiento, seamos agradecidos. Y esas son pequeñas cosas, pero hay muchas cosas por las cuales en la vida nosotros tenemos que ser agradecidos. ¿Cuántas veces le agradecemos a nuestras madres porque nos han cocinado? Se esfuerzan, todos los días están pensando qué comida hacer, y no es fácil pensar todos los días qué cocinar. Cuando nos ponemos a pensar en papá que sale a trabajar, llueva, truene, haga calor, haga frío, y le agradecemos. Ser agradecido en todo, hermanos. En las pequeñas cosas y en las grandes cosas. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y sigue diciendo el versículo 19, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo apagamos al Espíritu, hermanos? No viviendo la palabra. No solo conocerla, la palabra, porque hay muchos conocedores de la palabra. Es más, le puedo asegurar que los satanistas son los más conocedores de la Biblia que cualquiera. Los satanistas la estudian a la Biblia, la estudian. O sea, no es conocerla solamente a la Biblia, es vivirla la palabra de Dios. Yo sé que la palabra de Dios dice que tenemos que estar gozosos, que tenemos que orar sin cesar, que tenemos que ser agradecidos, que no tenemos que ser vengativos, que no tenemos que apagar al Espíritu, tenemos que todos los días estar buscando, a ver, ¿estoy yo como estuve ayer que estaba bien? No, hoy no. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué yo no deseo adorarlo al Señor? ¿Por qué yo no deseo alabarlo? ¿Por qué yo no deseo orar, hablar con Él? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice la palabra de Dios? Algo está mal en mi vida, algo ha sucedido, por lo cual el Espíritu Santo está apagado dentro mío. Entonces nosotros somos conocedores y luego la vivimos, la ponemos en práctica, hermanos. Poner en práctica la palabra de Dios, se ponen en práctica tantos conocimientos de libros filosóficos, de estimulación, de psiquiatras, psicólogos y todos que ayudan, son parte de la vida y nos ayudan en muchas situaciones, pero no nos otorgan la salvación. La salvación del alma solamente la palabra de Dios. Y si nosotros no queremos apagar al Espíritu, tenemos que vivir la palabra. Y sigue diciendo el versículo 20, no menospreciéis las profecías. ¿Qué era lo que habían hecho los fariseos y los saduceos? Habían tenido en poco las profecías bíblicas de los tiempos y de las sazones. No la habían tenido en cuenta. Y el Señor indignado le tiene que decir, son unos hipócritas ustedes. Saben ser sabios para algunas cosas, pero para lo que es de vital importancia para la vida, lo que tiene que ver con la salvación del alma, lo que tiene que ver con todo lo que se ha profetizado de tiempos antiguos, para que acepten al Mesías en todos los tiempos. No lo han hecho. Entonces, la palabra de Dios es la mayor profeta. A veces prestamos nuestros oídos a profetas terrenales que Dios le otorga el don de profecía, y no podemos nosotros escuchar a la profeta mayor, que es la Biblia, la palabra de Dios. Somos prestos para las profecías humanas, pero no somos prestos para la profeta mayor, que es la palabra de Dios. Esa siempre, todos los días nos va a dar una palabra. A veces los profetas nos dan palabra y a veces Dios no le da ninguna palabra para el remanente, para el rebaño, para la grey, para la iglesia. Pero nosotros todas las veces que necesitemos que Dios nos hable y vayamos a la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios nos va a hablar. Siempre la palabra de Dios nos va a hablar. Entonces, acá el apóstol está diciendo, no menospreciéis las profecías. O sea, tampoco no las tengan en poco. No las olviden. Recuérdenla toda. Y sigue diciendo el versículo 21, examinadlo todo y retened lo bueno. A veces tenemos que ponernos y examinar todo lo que hemos escuchado en prédicas, lo que hemos escuchado de personas que hablan, y empezamos a analizar y decimos, esta parte que habló esta persona no me cierra, pero esta parte sí, esta parte yo la encuentro en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hago yo? Retengo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y está avalado con la palabra de Dios, yo lo retengo, lo tomo, pero lo que no, lo desecho. Pero para eso tengo que examinar todo. Tengo que tener esa sabiduría de examinar todo para no adquirir todo, el mal conocimiento, el mal consejo, las malas enseñanzas. Tengo que ser sabio para eso, para discernir qué es lo que está apoyado por la palabra de Dios y qué es lo que no tiene apoyo ni asidero bíblico. Porque hoy en día hay muchos pensamientos, muchos se levantan predicando esto y aquello y aquello y aquello,
pero hay que examinarlo todo. Hay que examinarlo todo, no nos tenemos que dejar engañar, pero para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, absteneos de toda especie del mal. Abstenerse significa renunciar, privarse, prescindir, sacrificarse, ayunar, contenerse. O sea, fíjense en todos los sinónimos que hay para esta palabra, y hay muchos más. Pero, ¿qué significa abstenerse de toda especie de mal? Renunciar. Si hay algún mal que yo estuve practicando, ya no lo practico más, renuncio. A partir de hoy nunca más. ¿Qué hago? Me privo. Me gusta, quiero, me tiento, pero no, me privo. Prescindir. No es necesario en mi vida, entonces, tampoco es bueno para mi vida, prescindo de él. Me sacrifico. Muchas veces, hermanos, vamos a tener que sacrificarla a la carne. Si hay una comida que me hace mal y que yo sé que me puede llevar hasta incluso una hospitalización o hasta la muerte, si un diabético come azúcar neciamente y sabe que el azúcar le puede provocar la muerte, entonces se tiene que abstener del azúcar. ¿Y qué más? Ayunar. Van a haber veces que vamos a tener que ayunar de muchas cosas y no solamente de comida. Ayunar es no dejar ingresar comida al estómago, pero podemos ayunar de murmuraciones, de queja, de chismes, de tantas cosas. Ayunar, contenerse, me contengo. Yo deseo esto, pero no es para mi bien. Me contengo. Todo eso, hermanos, el apóstol le decía, absteneos de todo mal. No, es que no hay que abstenerse parcialmente del mal. No es decir, yo de esta parte maligna me voy a abstener, pero de esta no puedo. Yo no estoy en condiciones de sacrificarme, de abstenerme. No, de esto sí, pero de esto no. No, absteneos de todo tipo de mal, dice el apóstol, completamente. Como siempre hablamos que la santificación no es parcial. La santificación es por dentro del corazón y por fuera también. Entonces, sigue diciendo el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Dios que nos otorga la paz nos tiene que santificar por completo. No podemos decir yo voy a santificar el alma y el espíritu y el cuerpo, no, valga todo. ¿Verdad que a veces escuchamos hablar a cristianos y qué tremendas son sus palabras, qué profundas que hasta nos conmueven, pero cuando miramos su parte externa, su parte del cuerpo, no están santificados. Entonces acá el apóstol está diciendo, santifíquense por completo, porque todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, tienen que trabajar en todo, tienen que trabajar en el alma, en la mente, tienen que trabajar en el espíritu y tienen que trabajar también en el cuerpo. ¿De qué manera? Guardado irreprensible. Irreprensible significa inocente, intachable, irreprochable, libre de culpa, perfecto, limpio, impecable, justo, virtuoso. Esos fueron los sinónimos que seleccioné para la palabra irreprensible. ¿Vieron la inocencia de un niño? ¿Cómo no se va más a un niño? Si cuando uno lo ve son tan inocentes, tan preciosos. Así tenemos que guardarnos en esa inocencia, en esa forma del niño. Por eso el Señor nos dice que nosotros tenemos que, para entrar al reino de Dios, hacernos como los niños, en la maldad. No en el crecimiento espiritual, porque en el crecimiento espiritual tenemos que ser maduros, sólidos, fuertes. Pero en cuanto a la maldad tenemos que ser inocentes, como los niñitos. Irreprochables, que no se nos reproche nada, que no tengamos culpa alguna, que no haya alguien que nos culpe de algo. Perfecto. Porque así su palabra dice, sed perfecto, dijo Jesucristo, sed perfecto como mi Padre lo es. Y muchos dicen, no, predican que la perfección es imposible llegarla en la tierra. Pero sin embargo Jesucristo dijo, sean perfectos como mi Padre lo es. Entonces si tenemos que ser irreprensibles, tenemos que ser justos, personas justas, virtuosas, impecables. ¿Para qué? Para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
¿Se dan cuenta, hermanos, que esta carta es maravillosa? ¿Cómo no amar la carta de Tesalonicenses? Él nos está dando toda la medicina para que podamos irnos con nuestro Señor Jesucristo. Para la venida del Señor Jesús, la única forma de irnos es siendo irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y ya finaliza la carta, el apóstol diciendo, hermanos, orad por nosotros. O sea, siempre tenemos que estar atentos de esos detalles, hermanos, de no solamente estar pensando en nosotros, cómo recibo, qué aprendo, qué me dan, qué esto y aquello, sino también de aquellos obreros que están trabajando entre nosotros. También necesitamos oraciones. Siempre hay personas que dicen, hermano, oren por esto, y es verdad. Acabamos de ver que debemos orar sin cesar y los unos por los otros y alentarnos los unos a los otros. Pero los ministros también necesitan oración para sostenernos en la vida, porque somos mortales igual que cualquiera. Enseñamos la palabra de Dios por misericordia. Se tienen los dones por misericordia, pero somos mortales igual que cualquier otro. Y necesitamos, y nuestro cuerpo se desgasta igual que los cuerpos de cualquier otro, y nuestros cuerpos están destinados a la tumba igual que cualquier otro cuerpo. Entonces el apóstol dice, hermanos, orad por nosotros. Nosotros oramos por ustedes, ustedes también oren por nosotros. Y dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, con beso santo. Qué hermoso venir a la casa de Dios y saludarnos con ese beso santo, con ese beso de amor puro. De decir, hermano, te amo en el Señor, te doy un beso santo, un ósculo santo, eso significa. Dice, yo os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Era necesario que le dijera todo esto a los tesalonicenses? Me puse a preguntar yo hoy día porque eran comprometidos y verdaderos cristianos los tesalonicenses, pero no estaban exentos de desviarse. La palabra de Dios dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, el apóstol Pablo sabía que los tesalonicenses habían sido obedientes, habían recibido en poco tiempo la palabra de Dios. Sin embargo, los exhortó, los amonestó, los instruyó, les recordó todo lo que le tenía que recordar. Eso es amar, hermanos. Cuando nosotros venimos acá al púlpito, al atrio santo, y venimos a dar palabras de aliento nomás terrenal, eso no es amar al prójimo, hermanos. Amar al prójimo es hablarle de la ley moral, que si matamos, que si robamos, que si adulteramos, que si codiciamos, infringimos todos los mandamientos, no podremos entrar al cielo. Amar al prójimo es hablarle de un infierno que existe y que es real. Amar al prójimo es amar que la sangre del Cordero es la única que nos puede salvar y limpiarnos de todo pecado. Hablar la palabra de Dios, eso es amar al prójimo, hermanos. Entonces, así como el apóstol Pablo los amó a los tesalonicenses y los preparó para ese momento cuando él se tuvo que separar, que fue sorpresivo, que no se lo esperaba. Sin embargo, hizo un trabajo tan intenso y tan perfecto que quedó grabado en el corazón de estos verdaderos hijos de Dios. Que tengamos el corazón de los tesalonicenses, un corazón para que cuando nos amonesten, lo recibamos a la amonestación, siempre y cuando sea de parte de Dios, no cuando sean amonestaciones creadas, pensadas y opinadas por los hombres, sino cuando nosotros estemos amonestando con la palabra de Dios. Hoy la palabra nos ha amonestado a todos, me ha amonestado a mí, los ha amonestado a todo aquel que quiera recibir. Y muchos van a escuchar esta prédica, los fariseos y los saduceos van a cerrar su corazón. Pero todos aquellos que tengan un corazón que ame a Dios, van a recibir las enseñanzas que con mucho esfuerzo el apóstol Pablo las escribió, en persecución, en cárceles, de toda forma. El apóstol se esforzó y los amó, y las cartas hasta el día de hoy fueron conservadas para nuestro bien, para nuestra edificación. Discernamos los tiempos, hermanos. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos finales ya. Ya Cristo viene, ya muy pronto vamos a ser sorprendidos con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que seamos de esos que no estemos dormidos, sino que estemos velandos, que estemos apercibidos y entendidos que nuestro Señor Jesucristo ya viene a buscarlo a todos aquellos que lo aman y que esperan su venida. Amemos la venida del Señor. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.